Buenas noches, mi nombre es Israel Soto, pertenezco al programa de Bachillerato Internacional del Antonio Peñacel. Estoy actualmente cursando mi tercer grado y esta es mi entrevista para monografía. Esta vez tenemos aquí al abogado Alfredo Paz y el tema de la entrevista será la peste bubónica, como subtema, la epidemia de la gran peste de Marsella. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Como primera pregunta tenemos, ¿cuáles son las consecuencias de acabar con la peste y cuál sería su repercusión en la actualidad? Mm, en primer lugar, yo creo que lo que hay que tener, lo que hay que tener en cuenta es que tenemos consecuencias en la actualidad ya por los acontecimientos históricos que existieron. Eh, Algunas de las consecuencias que se vivieron luego de la peste y desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, las más importantes son sobre todo el debilitamiento de algunas corrientes de pensamiento que eran predominantes en aquel entonces. Eh, por ejemplo, podemos ver un paso de la corriente de pensamiento de la religión. Eh, Al inicio de la epidemia o de la pandemia, la iglesia, pues era una organización social muy fuerte en aquel entonces, trataba de justificar la muerte de la cantidad de las personas precisamente por la falta de fe. Pero luego los miembros de la iglesia morían con la misma facilidad. Esto dio lugar a que desde las grandes mayorías de las sociedades se empiece a cuestionar la autoridad de la iglesia, porque se decía, bueno, así como los ciudadanos o las personas comunes y corrientes tienen falta de fe, también lo tienen los miembros de la iglesia. Y se genera un estado o un ambiente de desconfianza generalizada en la iglesia, que era una institución principal de la sociedad. Luego, la alta tasa de mortalidad también da lugar a nuevas corrientes de pensamiento, y una de ellas es la que aspira a la realización del ser humano durante su vida en este mundo. ¿A qué me refiero? Antes de la peste o antes de esa mortalidad tan grande, las personas creían que el único propósito era vivir en la tierra, o la mayoría de las personas creían que el propósito era vivir en la tierra y alcanzar luego un estado en la eternidad, o un lugar en la eternidad. Ese era el único propósito de la vida en la tierra. Pero luego, viendo esta gran mortalidad que surge por la peste negra, precisamente la gente cambia su filosofía, cambia su modo de ver y dice, bueno, debe de haber algo más que aspirar a la vida eterna. Y debe de haber un estado de realización en la vida terrenal. Ahora, ese estado de realización se lo asociaba a algunos con la adquisición de riquezas, otros con la satisfacción de las necesidades, con mejorar la calidad de vida, prolongar la descendencia, lo que sea. Pero la situación es que principalmente el pensamiento y la ideología de las grandes mayorías cambia. Y esa creo que yo siento que es una de las principales repercusiones en la actualidad que tiene haber pasado por este estado de la peste, o pasado por todos estos eventos históricos que fue la propagación de la peste negra. Muy interesante su respuesta, Alfredo. La verdad es que es realmente completa, un punto de vista que no había tomado en consideración hasta este punto. Y pasando con la segunda pregunta, tenemos, ¿hasta qué punto la peste de Marsella afectó a la política de Francia? Ya, esto va enlazado también un poco con lo que se decía anteriormente. Tienes que tener, yo considero antes de contestar esta pregunta que es importante tener en cuenta ese tipo de acontecimientos porque lo hemos vivido recientemente, ¿no? Vemos cómo eventos críticos cambian el modo de pensar de las grandes mayorías. Entonces, a veces los cambios de pensamiento son lo que da lugar a otros cambios. Pero bien, volviendo a la segunda pregunta, que es hasta qué punto la peste de Marsella afectó a la política de Francia, pues hay que tener en cuenta que la peste tuvo varios episodios en toda Europa.
En Marsella, que fue uno de los es uno de los puertos comerciales de Francia, fue golpeado por varias ocasiones por la peste negra. Probablemente la importancia de Marsella, al ser uno de los puertos, es que aglutinaba a un sector importante de la burguesía francesa de aquel entonces. Yo quisiera sobre todo enfocarme en uno de los puntos o uno de los episodios de la peste negra en la población de Marsella, que fue en el año de 1720, que fue uno de los últimos episodios de la peste de Marsella. Las consecuencias de la peste negra es evidentemente que hubo una baja de la población, una baja agresiva de la población. La tasa de mortalidad de la peste negra era del 50%, es decir, de cada 10, 5 morían. Una vez que el pico de muertes había bajado, esta alta tasa de mortalidad se revela, y se revela principalmente y de forma material en la reducción agresiva de la fuerza laboral que existía en aquel entonces en Francia. Y ello desencadena otros acontecimientos. A ver, la monarquía o el rey era el dueño de la tierra en aquel entonces. El rey cedía las tierras a los feudales para que los feudales puedan producir la tierra, pero los feudales para producir la tierra necesitaban mano de obra. La mano de obra había estado tan reducida para aquel entonces que los feudales ya no podían sostener ese sistema. De tal manera que empezaron a ver cómo las tierras se vaciaban, las rentas agrarias caían, las cosechas no se recogían, y lógicamente eso afectaba al feudalismo y por ende al sistema imperante que era el de la monarquía, porque estaban acostumbrados a vivir de la producción agraria. Esto da lugar a un proceso de venta de tierra, ventas de tierras desde quien monopolizaba la tierra hacia, o alquiler de tierras hacia otros sectores de la sociedad que ya tenían fuerza para aquel entonces. Pero sobre todo eran sectores de la sociedad que podían alquilarlas o comprarlas precisamente porque tenían la capacidad de pagarles bien o pagar mejores salarios a esa fuerza laboral que se necesitaba para hacer producir la tierra. En este punto es donde aparece la burguesía. La burguesía, que ya tenía un papel predominante en la sociedad de Francia, empieza a ser mucho más fuerte al tener acceso a la tierra. Entonces, si lo pones en perspectiva, tú lo que ves es un debilitamiento de la monarquía, un debilitamiento de los feudalistas y una acumulación de capitales, desde la otra parte, en manos de la burguesía. El estado de las cosas de que haya menos mano de obra en Francia, daba a los campesinos una mayor posibilidad de negociar mejores condiciones, eran más necesarios. Incluso también hubo un movimiento demográfico de las personas de la ciudad que se desplazaban hacia los campos huyendo de la peste negra y precisamente empezaban a acceder a tierras para hacer su propia producción agrícola. Todo esto les daba una mayor ventaja para negociar ante los burgueses mejores condiciones laborales, ante los feudales poder tener acceso a la tierra. A lo que quiero llegar cuando pintamos todo este escenario es que si nos ubicamos históricamente, recordamos que en el año de 1720 se está viviendo todos estos acontecimientos y hay todos estos cambios en las estructuras sociales y económicas que predominaban en aquel entonces. Hay que tener en cuenta que 80 años después, 70, 80 años después, se vive la Revolución Francesa. Y probablemente, no lo puedo asegurar, pero viéndolo de forma ligera, pudiera ser que la alta mortalidad y todos los eventos que vinieron a partir de la peste negra crearon el escenario propicio para que la Revolución Francesa se desarrolle. Y la Revolución Francesa, podemos entender, es el considerado el acontecimiento sociopolítico que marca el inicio de la época contemporánea en Europa. Así que, si es que pensemos hipotéticamente, o al menos una hipótesis, si es que la peste negra creó el escenario propicio para que se lleve a cabo la Revolución Francesa, estamos diciendo que afectó la política de Francia de manera trascendental, pero no solo la de Francia, la política del mundo de manera trascendental, de forma indirecta, si es que se quiere.
Ah, sinceramente, muy sorprendido con la respuesta. Es básicamente un resumen de toda mi investigación en, en un solo, en un solo comentario. Y pasando con la tercera pregunta, tenemos, ¿cuáles serían las consecuencias de no haber podido controlar esta epidemia? Ya. Vamos a empezar por algo, Israel. Yo considero que la palabra control no es algo que se pueda decir. La pandemia no se controla. La peste negra no se ha controlado. En realidad, eh, cuando se disminuyó la mortalidad por la peste, es cuando ya había cobrado la mayoría de sus víctimas. Ah, esto se especula entre un tercio de la población morigeriada, la población de toda Europa morigeriada a un tercio, algunos dicen a la mitad, no sé, pero yo considero que ya para ese entonces no se había controlado, se había cobrado la mayor parte de sus víctimas. Lo que se había ya descubierto es cómo disminuir la propagación adoptando medidas sanitarias. O sea, es decir, ya la sociedad empezó a vivir con la pandemia, empezó a vivir con la peste negra. Y así que, si es que a mí me preguntas, si es que a mí me preguntas, yo considero que no hace falta pensar que pudieran existir escenarios hipotéticos eh, respecto de que no se controló respecto de que se controló la pandemia y de que no se pudo haber controlado la pandemia y que hoy vivimos una realidad diferente, ¿no? Yo creo que vivimos una realidad y consecuencias probablemente eh, en muchos casos positivas de este acontecimiento. Yo entiendo que no pudiéramos decir cuáles serían las consecuencias de no haberla podido controlar, porque ya había cobrado la mayor parte de sus víctimas. O sea, otro escenario no pudo haberse dado. Ese fue el escenario más caótico, precisamente porque no se pudo controlar. Si tú te pones también en perspectiva, la vacuna contra la peste negra se encuentra 100 años atrás, ¿no? 100 años o 150 años después de los últimos acontecimientos y picos más graves que tuvo en Europa. Muchas gracias, Alfredo. Y como última pregunta sería, ¿cómo reaccionaría la sociedad si un evento similar sucediera en la actualidad? Ya. Yo siento que hace poco nomás hemos visto cómo nuestras sociedades reaccionan a un evento similar, ¿no? El tema del COVID-19 o el SARS-CoV fue un evento muy similar. Por supuesto, a mi modo de ver, con grandes diferencias, la tasa de mortalidad del COVID es muy baja en relación con la de la peste negra. Pero hay que analizar que siempre hay diferentes escenarios de reacción en la sociedad cuando nos encontramos frente a estas crisis. Por una parte, hay que ser positivo y hay que ver cómo se manifiesta lo mejor de la modernidad. Tú habrás podido ver, en primer lugar, la solidaridad. Creo que es una de las cosas más importantes. Las personas se sienten abocadas a ser más solidarias. Luego, el ingenio y la tecnología, todo se pone en dirección de poder enfrentar la crisis. Eh, el mismo dinamismo económico trata de buscar alternativas para poder continuar a pesar del grave problema que se vive cuando se transita por una pandemia. Pero sobre todo, la reacción principal, siento es que todas las ramas del pensamiento se ven obligadas a reinventarse para poder continuar a pesar de la crisis. Todas, absolutamente todas. Todas las ramas del pensamiento se ven obligadas a tomar medidas para poder reinventarse. Y desde ese punto de vista, pues la reacción es positiva en un evento similar en la actualidad. Y esa va a ser la reacción que siempre tengamos ante la adversidad. Las crisis son oportunidades, decía un pensador, si no mal no recuerdo, Albert Einstein decía que lo mejor que podemos obtener de la crisis son las oportunidades para ascender a un estado mejor de las cosas. Pero también de otra parte, que no se puede dejar de ver, es que también surgen aspectos negativos de nuestra sociedad como tal. La especulación, el acaparamiento, la corrupción, que también son escenarios de reacción que se ven ante las crisis, espero yo, de un sector minoritario de la sociedad, pero que también debe de ser consideradas. Yo creo que siempre hay que tomar en cuenta
que la sociedad reacciona ante este tipo de eventos de múltiples formas, de diversas formas, y puede dejar ver lo mejor de la sociedad, pero también nos deja ver lo que se está haciendo mal, todo lo que está fallando, los errores del sistema precisamente para que sean mejorados. Vaya, fue una respuesta bastante reflexiva que me ha puesto a pensar sobre toda mi investigación y sobre todos mis argumentos hasta este punto. Y esa entrevista en sí fue y va a ser una de las mayores bases que voy a poder usar para mi monografía. Alfredo, muchas gracias. Gracias, Israel. Espero haber colaborado de la mejor manera con tu trabajo. Te deseo el mayor de los éxitos en tu futuro profesional, en tu trabajo monográfico, pues, y que obtengas el objetivo de obtener el bachillerato internacional. Te agradezco por haberme tomado en cuenta. Soy gran amigo de tu docente, Víctor Montero. Espero haber colaborado con él también a través de ti. Muchas gracias. Y nuevamente, muchas gracias por darme la oportunidad de hacer entrevista. A las órdenes, Israel. Cuídate, que tengas una buena noche y que Dios te bendiga.